Cuando ves que Matt Armstrong compra un coche que por fuera parece estar en perfecto estado, debes saber que le va a salir carísimo en el proceso de reparación. Esto se debe a que esta versión estuvo completamente sumergida en agua, con un potentísimo motor alemán V8 y una prestigiosa marca inglesa conocida por su elegancia y belleza. Vamos a ver ahora el viaje de reparación del tiburón inglés, un Aston Martin DBX modelo 2023. Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito aquí al canal. En cuanto al coche que aparece en este video, por fuera su estado parece bueno, pero eso para nada es una prueba de que esté realmente bien, especialmente cuando sabes que estuvo inundado o que el propio motor estuvo bajo el agua. Matt compró esta unidad sabiendo que era un riesgo enorme, pero coches como este a veces pueden resultar una verdadera ganga, sobre todo porque su precio suele ser muy bajo. De manera lógica y previsible, el coche no estaba funcionando, y eso quedó claro en el momento en que lo recibió. Cuando llega, lo mete directamente al taller y empieza a revisar qué está pasando bajo el capó. Muchas piezas estaban desmontadas o fuera de su lugar, algo que muy probablemente ocurrió durante un intento de arrancarlo cuando la casa de subastas lo tuvo en su poder. Pero lo más importante, y lo que realmente les daría tranquilidad, es que el agua no haya entrado en los cilindros ni se haya intentado poner el motor en marcha en ese estado, porque en ese caso, como es bien sabido, se produciría una auténtica catástrofe dentro del motor con consecuencias nada agradables. Los pistones podrían romperse o incluso las bielas podrían doblarse y partirse. Esto se debe a que ningún motor en el mundo puede comprimir líquidos. La mayoría de las piezas desmontadas estaban guardadas en el maletero del coche. Las bobinas de encendido y las bujías estaban todas aparte. Así que empezó a trabajar en el coche y lo primero que desmontó fue el tensor delantero. Luego quitó la tapa plástica del motor y retiró los soportes que todavía estaban instalados. El primer paso que debía realizar era comprobar en qué estado estaban los cilindros por dentro. En la mayoría de los cilindros la situación no era nada buena. Se notaba claramente la presencia de óxido debido al agua, pero el séptimo cilindro era con diferencia el peor de todos. Era totalmente imposible intentar arrancar el coche en ese estado porque eso destruiría las paredes de los cilindros o los segmentos de los pistones y lo metería en un riesgo enorme. Por eso levantó el coche, desmontó y retiró el cárter de protección. Después drenó el aceite y empezó a ver cuál era la situación dentro del motor. Lo primero que apareció al aflojar el tapón del aceite fue agua, en una cantidad no muy grande, pero de forma lógica el agua se queda abajo y el aceite arriba. Cuando el aceite empezó a salir, quedó claro que su estado no era nada bueno. Como solemos decir, tenía un aspecto lechoso. Luego desmontó el filtro y estaba en la misma condición. Todo esto, por desgracia, reduce considerablemente las posibilidades de salvar este motor, pero todavía queda por ver qué pasará antes de emitir un juicio definitivo. Después se dirigió a la caja de cambios y aflojó el tapón del aceite, pero ahí la situación era buena y no había entrado nada de agua en su interior. Así que de forma rápida empezó a trabajar en el coche y desmontó el sistema de escape, y prácticamente en cada pieza que quitaba encontraba agua en su interior. Después de terminar con la parte del escape, comenzó a desconectar el eje de transmisión de la caja de cambios, el cual estaba sujeto con 4 tornillos. Usando una llave dinamométrica, su padre empezó a aflojar los tornillos mientras Matt mantenía las ruedas traseras bloqueadas para que no giraran. Luego desconectó la columna de dirección de la caja de la dirección para que todo estuviera listo cuando llegara el momento de soltar el subchasis. Después levantó un poco el coche y desmontó las ruedas y la protección inferior que la rodea. Retiró las pinzas de freno una vez desmontadas y sacó el parachoques de su lugar. Al quitarlo, la parte delantera quedó completamente despejada. A continuación retiró todo el cableado y los arneses del motor que estaban fijados a la carrocería del coche. En ese momento, su padre estaba desmontando el resto de los componentes del sistema de dirección de sus posiciones. Y por supuesto, no podían olvidarse de las mangueras de refrigeración que estaban conectadas a los radiadores de refrigeración y de aceite en la parte delantera. Todo eso debía desconectarse para que pudiera bajar junto con el motor. También evacuaron el gas refrigerante del sistema de aire acondicionado utilizando un equipo dedicado para ello. Lo último que hizo fue desconectar la línea de alimentación de combustible que entraba al motor.
De esta manera, ya estaban listos para aflojar los tornillos del subchasis y comenzaron primero por soltarlos un poco para facilitar el proceso cuando bajaran el coche, después de colocar los soportes de sujeción en sus posiciones. Bajaron el conjunto y empezó el trabajo, que es extremadamente delicado en esta fase, porque con mucha facilidad se puede romper algo o incluso hacer que el propio motor caiga al suelo. Después de un rato de trabajo, el motor y la caja de cambios finalmente quedaron separados del coche. El siguiente paso fue desmontar la caja de cambios y separarla del motor, algo que no les llevó mucho tiempo, para poder centrarse después en la parte por la que habían hecho todo este trabajo, el motor, y ver cómo serían los daños causados por el agua. Lo primero que hizo fue desmontar los turbos del motor y, de manera lógica, después retiró sus intercoolers. A continuación, realizó una pequeña prueba para comprobar cómo estaba el interior del motor y los cilindros en cuanto al óxido, si era grave o solo una capa superficial que pudiera eliminarse, porque este problema puede arruinar todos los cilindros y provocar rayaduras en sus paredes. Pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, la situación no suele ser buena. Conectó la llave dinamométrica a la polea del cigüeñal e intentó girarlo, pero el movimiento era anormalmente duro, lo que les generó sospechas de que alguna biela o connecting rod tuviera un problema. Continuó trabajando y desmontó la tapa de la culata. Luego retiró los árboles de levas de cada lado para poder acceder a los tornillos de la culata. Después los aflojó y levantó la culata de su sitio. La escena era desastrosa, una enorme cantidad de óxido debido al agua. Con ese estado, el bloque ya no servía para volver a usarse y con toda probabilidad necesitaría uno nuevo. Y por supuesto, el otro lado del motor no era muy diferente, pero Matt decidió seguir adelante y continuar trabajando en este motor. Sin embargo, antes de cualquier cosa, tenía que asegurarse de todas las dudas que tenía respecto a la biela y confirmar si era realmente la causa por la que el motor no giraba. Así que se puso manos a la obra, volteó el motor para desmontarlo por completo y llegar al problema que ya sospechaba. Quitó el cárter de aceite y los componentes que había debajo, y con solo mirar era evidente que uno de los pistones era el que tenía el problema. Aflojó los tornillos que lo sujetaban al cigüeñal y lo sacó del cilindro, y el fallo quedó totalmente claro. En el momento en que retiró ese pistón, el movimiento del motor volvió a ser casi normal, pero por supuesto el estado de los demás cilindros no era nada bueno, y todo el bloque tendría que ser sustituido. Aquí comenzó el verdadero dilema. Cuando buscó un bloque o incluso un motor completo de segunda mano para este coche, no pudo encontrar nada para este modelo en concreto. Cuando contactó con el concesionario oficial de la marca, le informaron que podían suministrarle las piezas internas del motor, como los pistones y la biela que estaba dañada, pero que el bloque en sí no lo vendían por separado. Solo estaba disponible si se compraba el motor completo. El problema es que el coste de ese motor superaba con creces su presupuesto, alcanzando los $84,000, una cifra sinceramente absurda para un motor de un coche como este, incluso aunque fuera muy potente. En ese punto solo le quedaban dos opciones: intentar reparar el bloque antiguo, aunque eso implicaría cambiar muchísimas piezas, ya que el diámetro de los cilindros sin duda se vería afectado después de todo el trabajo que habría que realizar. O bien comprar un motor de Aston Martin Vantage o de Mercedes T63, y por supuesto tendría que ser usado, ya que el motor que montan estas versiones es el Mercedes AMG M177, el mismo que se utiliza en otros modelos deportivos de Mercedes y Aston Martin. La única diferencia entre el sistema de transmisión del Vantage y el del DBX es la tracción. El DBX viene con tracción total, mientras que el Vantage es de tracción trasera. Esto cambia la forma de la parte inferior del motor, ya que necesita una abertura por donde pase el eje de transmisión. Por lo tanto, en ese caso, tendría que modificar algunas partes del motor si decidía comprarlo. Pero después de pensarlo un poco, tomó una decisión completamente diferente y compró un motor de Mercedes GLC, ya que este modelo viene de fábrica con tracción total. Sin embargo, tenía dos problemas. El primero era que no estaba seguro de que ese motor encajara en el coche al 100%, y el segundo, aunque no era grave, era la diferencia en potencia.
Este motor entrega 610 caballos, lo cual es un poco menos que el que llevaba originalmente el coche. Así que el plan ahora era desmontar todos los accesorios y los turbos y montarlos en el motor nuevo, y efectivamente empezó a trabajar y desmontó todo del motor del GLC, pero después de un rato de trabajo se dio cuenta de que había diferencias entre las piezas que estaba quitando y las del Aston Martin. La diferencia era evidente en la tapa de la culata y en los árboles de levas, y eso, por supuesto, no era una buena noticia. Aquí el riesgo empezó a aumentar, porque si decidía desarmar el motor para quedarse solo con el bloque, en ese caso ya no podría devolver el motor al vendedor original ni recuperar su dinero, y lo perdería todo. Y si el bloque también resultaba ser diferente, la pérdida sería aún mayor. Pero en ese momento no tenía otra alternativa, así que empezó a aflojar los tornillos de la culata para llegar al instante decisivo. Y salió algo que no esperaba ni había calculado. Todo en ese motor era diferente respecto al Aston Martin. Aún así, lo intentó de nuevo. Giró el motor y desmontó el cárter de aceite para llegar al código de las bielas y comprobar si coincidía con el del Aston Martin. Pero también era diferente. A pesar de todas estas diferencias, decidió seguir adelante con la esperanza de que el bloque en sí pudiera funcionar. Y, de manera sorprendente y emocionante, descubrió que ese bloque sí podía montarse en esta versión y funcionar, pero utilizando todos los componentes internos del motor del Aston Martin, el cigüeñal, los pistones y las bielas. Serían todos del motor antiguo. Sin perder tiempo, empezó a trabajar en el motor. Lo primero que hizo fue limpiarlo a fondo después de todo el desmontaje que se había realizado. Luego comenzó con los pasos verdaderamente importantes, y la primera pieza que se instalaría serían, por supuesto, los cojinetes sobre los que gira el cigüeñal. Para pedir esa pieza y recibirla con las especificaciones exactas, debía asegurarse del código correspondiente a cada pistón. En este motor, todos los números de código constan de 2 cifras, y la segunda cifra indica un color específico en el manual de servicio, que en este caso es amarillo. Ese color define y aclara el grosor y la holgura adecuada de los cojinetes, o como también se les llama, los bearings. Una vez que llega esa información, empieza a retirar cada uno y a instalar los nuevos en su lugar. El siguiente paso es montar los inyectores de aceite que van ubicados debajo del pistón para ayudar a mejorar la refrigeración y la lubricación. Ahora le toca el turno al cigüeñal, pero antes debe limpiarse muy bien. Y aquí aparece un problema. Su padre nota óxido en el propio cigüeñal. Esta situación representa un verdadero desafío, porque con el tiempo ese problema se haría mayor y provocaría un desequilibrio, lo que sin duda afectaría el rendimiento del motor. En ese punto se le presentan más de una opción. La primera es llevarlo a un taller de rectificado para repararlo. La segunda es montar el cigüeñal original de Mercedes en el motor. Pero el inconveniente es que el cigüeñal de Mercedes es más pesado y trabaja a regímenes o RPM diferentes. Por eso decide llevar el cigüeñal a un especialista para que evalúe qué se puede hacer con él y cómo proceder. Después de 4 horas de conducción, cuando llegan y revisan el cigüeñal, el ingeniero allí les informa que en realidad no hay ningún problema que pueda causar daños, y que se trata solo de una capa muy ligera que probablemente desapareció debido al aceite que ya había en el motor. Con mucho entusiasmo, regresan de nuevo al taller y continúan con el trabajo, colocando el cigüeñal en su posición correcta. El siguiente paso es instalar los soportes de fijación dentro de los cuales giran las piezas sobre las que se apoya el cigüeñal. Coloca cada uno en su sitio y, utilizando una llave dinamométrica, aprieta los tornillos de sujeción. Cada tornillo requiere un par distinto según su ubicación, desde 25 Nm hasta 30 Nm más un ángulo de 90 grados. Una vez terminada esa parte, el siguiente paso es trabajar en los pistones. Por su estado, estaba claro que necesitaban cambiar los segmentos o anillos de pistón que rodean cada pistón. Sin embargo, descubre que el pistón completo se vende por unos $930, lo cual no es un precio bajo en un motor de 8 cilindros. Por eso decide intentar montar el motor utilizando los mismos anillos antiguos.
Pero antes de hacerlo, era imprescindible limpiarlos a fondo y además medir la holgura entre los anillos del pistón para asegurarse de que no hubiera ningún problema ni desgaste excesivo en su grosor. Busca la medida correcta y comprueba que debe estar entre 0.5 milímetros y 0.3 milímetros como valor máximo. Coloca el anillo dentro del cilindro y empieza a medirlo usando un calibre de galgas, feeler gauge. La medida exacta estaba dentro del rango promedio requerido para este motor, así que el primer cilindro estaba bien y no presentaba ningún problema. Repite el mismo procedimiento con todos los anillos de todos los pistones. Una vez terminado, los monta de nuevo en cada pistón y para asegurarse aún más, toma nuevas medidas. Todas resultan correctas y no hay ningún problema. Después de las pruebas, todos los anillos estaban perfectamente ajustados y no había riesgo de fugas de aceite por su mal ajuste. Continúa trabajando y se puede observar una marca de flecha en la parte final de cada pistón o en la biela que indica la dirección correcta para su montaje en el cigüeñal, es decir, el extremo del motor de donde sale el movimiento. Luego, recoge todos los anillos usando una herramienta especial para compactarlos y poder introducirlos dentro del cilindro sin que se rompan ni sufran fricción entre ellos. Después de esto, voltea el motor para montar las bielas y el cigüeñal. Instala la pieza de sujeción que mantiene el resto de los cojinetes internos y fija todos los pistones. Sin embargo, el último pistón presentaba un problema, por lo que compró una biela nueva de Aston Martin y empezó a reemplazarla. Lo primero que retiró fue el casquillo o anillo de cierre que la asegura. Luego sacó el tornillo de fijación y la diferencia entre la biela vieja y la nueva era claramente visible. Con mucho entusiasmo empieza a cambiar y montar la biela nueva en su lugar y la asegura tal como corresponde, para luego montarla de la misma manera en el bloque. Con esto, el trabajo hasta ahora estaba yendo muy bien. Lo siguiente sería un paso crucial que debía realizarse con extrema precisión: la instalación del sistema de correas. Para asegurarse de que todo quedara perfecto, consulte el diagrama del motor. Comienza con la correa más pequeña, que es la encargada de la bomba de aceite. La coloca en su sitio y asegura los tensores a los lados dejándolos listos. Prepara la bomba colocando un poco de aceite tal como indique el manual. Aprieta sus tornillos y luego monta el resto de componentes del cárter de aceite, incluyendo el filtro nuevo. Así termina la parte inferior del motor. Con esta parte lista, está listo para voltear el motor y trabajar en la parte superior. Se dirige entonces a las culatas. Y aquí surge una duda. No estaba seguro de si las piezas de su DBX encajarían, así que decidió montarlas del Mercedes, considerando este momento como decisivo. Primero coloca la superficie del cilindro en la culata del DBX y luego asegura la culata en su sitio. Cambia los tornillos de la culata por otros nuevos y logra fijarlos correctamente en todos los puntos. Con esto, la culata queda lista y se prepara para el siguiente nivel, que requiere aún más precisión: la instalación de los árboles de levas en sus posiciones correspondientes. Antes de eso, instala la polea de sincronización, timing pulley, en el motor, y luego asegura cada árbol de levas en su posición, retirando los engranajes que tienen para poder montar la correa de distribución en su lugar. En ese momento, se da cuenta de que el kit que iba a usar para ajustar el tiempo del motor no es compatible con el Aston Martin. Intenta buscar uno, pero falla, y además la empresa no lo vende por separado. Aquí se le presentan dos opciones. La primera, encontrar a alguien que tenga el kit y pedirlo prestado. La segunda, fabricar uno específicamente para este motor, lo cual sería costoso y su resultado no estaba garantizado. Matt decide buscar más en Internet y descubre que los árboles de levas del Mercedes E637 tienen las mismas medidas que el motor del Aston Martin que él tiene. Rápidamente, se comunica con Mercedes y le solicita la fabricación exacta de los árboles de levas que necesita. Les envía todos los datos y ellos le responden que se pondrán en contacto con él. Poco después, recibe noticias, aunque no muy buenas. Las herramientas que necesita no están disponibles en su país, pero le informan que puede solicitarlas desde Alemania. El problema aquí es el coste y el tiempo,
ya que cada pieza cuesta alrededor de $1,000 y necesita al menos 4, además de que la entrega puede tardar desde una semana hasta un mes. En ese momento, Matt decide asumir el riesgo y llevarse el cigüeñal a su amigo en el taller de rectificado para ver cómo pueden resolverlo allí. Para intentar solucionar este problema, finalmente encuentran una solución. Retiran una pequeña parte de los laterales, luego sueldan un nuevo metal y vuelven a ajustar la medida desde cero. Tras varios intentos, la idea funciona y Matt queda muy satisfecho con este logro. Inmediatamente después, empieza a montar todas las piezas del kit en los árboles de levas, que son 4, y asegura los tensores de la cadena para que luego no haya problemas al instalarlos. Luego gira el motor hasta que el tiempo de la mitad inferior del motor quede sincronizado con la parte superior. Una vez que verifica que todo está correcto, engrasa los árboles de levas y aplica silicona térmica para sellar bien, asegurándose de cerrar todo correctamente. Después monta el sensor correspondiente, también sellándolo con silicona. Una vez terminado, gira el motor en una prueba final para asegurarse de que el timing esté correcto. En este caso, el motor debe sonar suave y sin ningún otro ruido. Con todo esto, el motor queda completamente ensamblado y todo en su lugar. El siguiente paso será montar los turbocompresores y sus conexiones, así como las bujías, además de instalar el arnés del motor para conectar todos los sensores. Luego coloca los intercoolers o radiadores del turbo en su lugar. La siguiente etapa será montar el eje del diferencial. Y aquí, en estos coches y en los vehículos modernos en general, la tracción total hace que el diferencial esté ubicado en un lugar específico junto al motor. Llena el motor de aceite hasta que empieza a salir por el tapón de purga, y luego lo cierra. Con esto, el motor queda completamente ensamblado y listo. El siguiente paso es montar el motor sobre el subchasis, subframe. Lo baja con cuidado y lo asegura con 3 tornillos a cada lado. Matt comenta que en esta parte, lo último que uno quisiera ver es una fuga de aceite entre el motor y la caja de cambios, por lo que se asegura aplicando silicona para sellar bien y aprieta correctamente, ya que esta zona conecta 2 de las partes más importantes del coche. Después de instalar este engranaje, coloca el convertidor de par, conocido por algunos como la sandía, y enseguida la caja de cambios, asegurándola en todos sus lados con los tornillos correspondientes. Para evitar repetir errores anteriores, como los que tuvo con su Rolls-Royce, Matt decide probar primero el motor de arranque antes de conectar todo para asegurarse de que funcione correctamente y que no haya problemas derivados del agua. Conecta los cables y efectivamente funciona. Suena suave y está en buen estado. Así que procede a instalarlo en su lugar. Luego continúa con el montaje de todo el sistema de escape, los aislantes térmicos y el resto de componentes. De esta manera, considera que el trabajo de ensamblaje del motor ha finalizado. Finalmente, baja la carrocería del coche sobre el subchasis, ajusta todas las posiciones de los agujeros para los tornillos y luego asegura los tornillos junto con las tuercas de la carrocería. Con esto, el motor y el subchasis quedan correctamente instalados en su lugar. Luego levanta el coche y conecta el sistema de escape y después el eje de transmisión, drive shaft. Baja la carrocería y comienza a montar las mangueras de refrigeración tanto de entrada como de salida, y también conecta el ventilador, asegurándolo a la bandeja principal del coche. Después, monta los discos de freno y las pinzas en su lugar. Levanta nuevamente el DBX para revisar cómo está todo debajo, especialmente alrededor de la zona de la transmisión. Luego llena el motor con aceite. Este motor V8 requiere 9,5 litros y medio. Desconecta la línea de alimentación de combustible para que el aceite circule por todas las partes antes de arrancar el motor. Finalmente, Matt entra en el coche y presiona el botón de arranque durante unos segundos. Luego reconecta la línea de combustible y la asegura bien. Su padre también entra al coche y presiona el botón de arranque. ¡Come on! El potente motor arranca. Matt se queda en shock,
sin poder creer que después de haber instalado todas estas piezas diferentes y adaptadas, el motor funcione de manera completamente normal. El timing está perfectamente ajustado y el sonido del coche es suave y natural, como si fuera completamente nuevo. Por supuesto, la emoción es enorme por la potencia de este modelo, aunque el proceso de reparación haya tenido muchos detalles y pasos complicados. El siguiente paso es llenar el sistema de refrigeración con agua, usando un ventilador eléctrico para asegurarse de que llegue a todas las partes del circuito. Primero, llena el depósito de reserva y se supone que el agua debería salir por el otro lado del radiador, pero no sale nada. Matt piensa que podría ser por la válvula que controla la apertura y cierre del circuito de refrigeración según la necesidad. Entonces, arranca el coche y lo deja hasta que alcanza la temperatura normal, intentando de nuevo, pero aún así no sale agua del radiador. Esta vez, presta atención al sonido de la bomba, que estaba muy alto, y decide quitar la manguera de la bomba para que salga el aire. La idea funciona, y finalmente el circuito empieza a funcionar correctamente. Después, levanta el coche para llenar el aceite de la transmisión, llenándolo hasta que empieza a salir el exceso, y luego cierra los cárteres de las ruedas. Coloca la rueda delantera en su lugar, la asegura y baja el coche al suelo. Cuando arranca el motor, aparece un fallo que resulta ser del sistema de suspensión. Al revisarlo, descubre que se debe a un conector de los sensores del sistema desconectado. Lo conecta nuevamente y el problema desaparece de inmediato. El sistema de suspensión empieza a funcionar perfectamente y de manera normal. Pero la altura de cada lado no estaba pareja, lo que podía deberse a que el coche necesitaba un reset del sistema. Matt conecta el coche al escáner de diagnóstico antes de sacar conclusiones para ver si había otro problema. Introduce los datos haciendo que el sistema lo reconozca como un Mercedes AMG GT, y el dispositivo detecta dos errores, uno de ellos relacionado con la batería de 48 voltios del sistema de prevención de vuelco, Active Roll Stabilization o ENROLL, que permite que la suspensión se ajuste automáticamente para equilibrar el coche si está inclinado de algún lado. La batería estaba descargada y débil, por lo que necesitaba ser reemplazada. Para asegurarse, pidió una batería estándar de 12 voltios, ya que la original era más cara. Al día siguiente, cuando llega la batería, su padre desmonta la vieja y coloca la nueva, y arranca el coche. Los errores todavía aparecían, así que antes de sacar conclusiones, tuvo que borrar los códigos con el escáner. Después realiza un test drive rápido y el coche funciona perfectamente. Al día siguiente, abre la maletera y mide la carga de la nueva batería de 48 voltios, encontrando que estaba por debajo de lo normal. Intenta cargarla de varias maneras, pero no funciona, y finalmente se ve obligado a cambiarla. Este detalle final no fue grabado, pero con eso termina la reparación de este hermoso y potente modelo. En cuanto a la reparación en sí, fue un trabajo muy meticuloso y extremo, con riesgos considerables desde el principio. Empezar con un motor que había estado bajo agua y con tantas piezas distintas no era tarea sencilla. Sin embargo, Matt evaluó los riesgos y los manejó de manera inteligente, tomando decisiones paso a paso y comprobando cada detalle, lo que finalmente permitió que el coche volviera a funcionar como nuevo. Si has llegado hasta este punto, no olvides suscribirte al canal para seguir más aventuras de restauraciones y mecánica extrema. Y eso es todo. Gracias.